Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un domingo más a Un poco de todo. Volvemos hoy también un poco al spot del principio. Después de siempre, Exacto. es más cómodo. Sí, sí, totalmente. O sea, aquí sentados está mucho mejor que Sí, en los otros. molaría tener un sofá para poner 3 personas o 4 Sí. con invitados, pero Sí, porque ahora que se estamos trayendo a más personas es un poco complicado el tema de dejarlo en el sofá y bueno, se nos complica. bueno, y tenemos pensado traer a más gente. No os preocupéis porque Exacto. ya estamos hablando con gente, así Exacto, sí, que sí. va a haber más. Exacto, se viene gente yo creo muy, muy interesante. Hoy os traemos un tema que también yo creo que está dando mucho que hablar en la sociedad hoy en día, como es todo el mundo y todo lo que conlleva la realidad virtual. Creo que es un tema que está incidiendo mucho en la vida de todos. Bueno, también hemos estado mirando y creo que hay muchas cosas de las que poder hablar. Y sobre todo también, yo creo que para empezar podríamos valorar o poder analizar qué futuro le vemos a la realidad virtual, porque sí que en su día hablamos de la inteligencia artificial, que yo creo que van un poco ligadas, pero, por ejemplo, ¿tú qué futuro le ves a día de hoy a la realidad virtual? Claro, yo he de decir que soy consumidor porque tengo las Oculus y yo creo que tiene un muy buen futuro por delante. De hecho, para mí, por ejemplo, cuando fui a Los Ángeles, ¿Mm? probé las de Apple, una pasada. En Una plan, barbaridad. sí que es verdad que a mí por el tema de videojuegos no me acabó porque sí que tiene un poco menos de videojuegos las de Apple que las de Meta, ¿Mm? pero tiene una función que me parece una locura. Las fotos, el live de las fotos de iPhone, Sí. pues tiene un live de las gafas de realidad virtual ¿Mm? que es que parece que estés ahí. En plan, no me miento, es que es como si estuvieras ahí y yo creo que eso puede ser espectacular. Entonces yo creo que va a evolucionar mucho ¿Mm? a nivel de poderlas usar en vida cotidiana, porque ¿Mm? la calidad de imagen se va a mejorar, bueno, de hecho ya la de Apple es espectacular, Es una locura. pero que se va a ir mejorando poco a poco más y podremos integrar mejor, porque puedes estar trabajando mientras tienes una pantalla delante. Lo que sí que no creo que se va a usar la realidad virtual para estar trabajando. No me Ya. imagino una persona haciendo Excel Con con las unas gafas, gafas de ¿no? realidad Ya, virtual. es un poco raro, sí, sí, sí. Igual suma, vamos a ver. Ya, costaría. Sí que es verdad que yo también, mi primera experiencia con todo el tema de la realidad virtual fue con las gafas. Uno de mis tíos sí que es muy friki en ese sentido de la realidad virtual. Y fue, no sé, sí que es verdad, claro, al no haber tocado nunca algo así de la realidad virtual, impacta un poco porque no tienes la noción tampoco del espacio, cuesta un poco adaptarte, pero a la que le pillas un poco el truco no sé, me parece algo que tiene muchísimo futuro. Sí, 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 no. Y además al inicio cuando empiezas a utilizarlo marea un poco. Sí, Cuando exacto, llevas un poco más exacto, de background ya no marea tanto. claro. Pero y además las nuevas lo están haciendo con unas calidades de imagen que es espectacular y Mm, que te marea menos. Entonces yo creo que va a evolucionar bastante y para bien y mm, que se podrá utilizar más de forma cotidiana. claro. De hecho, una de las funciones de forma cotidiana creo que son los eventos deportivos. Sí, sí, sí. De hecho, hemos estado mirando y en el mundo del deporte ha incidido mucho, sobre todo a nivel de lo que es el rendimiento de los atletas, o sea, a nivel profesional. Sí que hemos visto que en los entrenos se pueden elaborar entrenos en espacios adaptados para esa persona, sobre todo también en todo el tema de lesiones, en prevención de lesiones, que al final estar en una realidad que no es la real, sino que es algo ficticio, es como que puedes prevenir con un entrenador al lado que luego tú puedas ver el entreno que has realizado en realidad virtual. Y también se ha tenido muy en cuenta a la hora de las lesiones, porque claro, al final un deportista de élite a día de hoy cuando se lesiona está acostumbrado a hacer un poco los ejercicios muy repetitivos, a lo mejor ir al gimnasio, hacer ciertos estiramientos, y la realidad virtual te permite en un espacio realizado por a lo mejor un médico, una persona, un fisio o una persona que pueda ayudar en eso, te permite el poder hacerlo un poco más dinámico, el poder incluso ponte en el ejemplo de un jugador de básquet que pueda realizar él mismo tiros en la realidad virtual. O sea que a nivel de lesiones también yo creo que puede tener mucho futuro. Sí, pero aparte de las lesiones, yo creo también, pues, para aprenderte, por ejemplo, en Fórmula 1, yo creo te puedes aprender mejor el circuito, aparte de que un profesional ya se sabe el circuito de memoria, Exacto, sí. pero que te puede ayudar un poco.
porque puedes realizar las pruebas del circuito ya directamente desde casa y varias veces antes de llegar a pista. Y ya no solo eso, yo creo recordar que vi algún vídeo de que tú puedes ir a eventos de la NBA y Sí. ir presencialmente, virtualmente con Sí, las sí, gafas sí. de realidad virtual, pagas tu entrada, Exacto. que será, entiendo que será un coste inferior, pero que puedes verlo como si estuvieras ahí. Sí. Es más, es como si estuvieras casi en pista. Sí, no, es que la NBA yo creo que también ha sido de las primeras en ofrecer ese servicio de ver un partido en realidad virtual, que tiene que ser también un poco impactante, Sí, también te digo. bueno, pero tiene que ser espectacular porque estás en pista, que es Exacto. como unas entradas más caras, Mm. y creo que el precio de la entrada es un pelín más barato que la entrada normal. No estoy seguro ahora mismo, estoy dando un triple, nunca mejor dicho, pero... No, pero puede ser, porque al final tampoco el no vivir la experiencia a lo mejor en primera persona te hace a lo mejor un poco abaratar los Sí, costes, lógicamente. pero al mismo tiempo la empresa le va de perlas, porque no tiene que ampliar el estadio, Claro. puede acoger a gente que quizá esa semana no tiene ahí con quién ir, y diga, bueno, pues mira, me compro la entrada, me lo veo yo en casa y ya está. Entonces, la gestión no creo que sea un coste extremadamente elevado, que sí que habrá, porque habrá pues, el mantenimiento del servidor, la página web para hacer las transferencias de los pagos y todo, pero entiendo que sea muy inferior a cuando tienes un campo. Una entrada, claro. Porque si tienes que tener el campo más grande y todo, que el campo va a existir. Es decir, no creo que quiten el campo por la realidad virtual, No. porque a la gente le gusta estar ahí Exacto, eso es lo que y se vive mucho mejor. Claro. Pero sí que depende de qué situaciones puedes decir, oye, pues mira, me lo miro así y me puede Es quedar una opción, espectacular. es Sí. una opción. Y de hecho también vi que en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 ya se ofrecieron en diferentes modalidades de deportes el poder verlo a través de realidad virtual. O sea que en el aspecto del deporte sí que estoy viendo que está evolucionando mucho y bastante rápido, porque ya no es que sea actual, sino que estamos hablando de los Juegos Olímpicos de 2020. La NBA también creo que el hecho de ofrecer estos partidos como a través de la realidad virtual no es de ahora, sino que es a lo mejor también de hace 3 4 años, o sea que es algo que ya está bastante metido en este sector. Sí, no, bueno, no solo en este sector, también incluso en la música, porque creo que también hay para eventos de música, no estoy del todo seguro, pero es que claro, imagínate un cantante, Bad Bunny, que ahora ha sacado las Joder, entradas sí, y sí. están todas Que nos ha agotadas. dejado a muchos de entrada. Exacto. Si quieres poner más en Barcelona, te lo Sí, por agradeceremos. favor, si nos ves en algún momento. Pero, claro, imagínate, dices, vale, se me han acabado las entradas, Ya. pues creas un servidor mucho más grande en el que pueda entrar gente y lo pueda ver Claro. de esta forma. Que bueno, claramente has de comprar las gafas antes de tener Claro, la entrada, exacto, sí. pero que si ya las tienes, pues puedes decir, oye, mira, pues lo compro y yo al menos lo veo desde casa. Que sí que es verdad que no es un sustitutivo, porque al final yo, por ejemplo, a mí que me encanta el fútbol, yo no cambiaría el ir al campo por ver el partido a través de unas gafas. O sea, sí que es verdad que es una opción, una alternativa, pero para mí nunca será sustitutivo. Así como sí que dijimos que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir Sí. según qué trabajos, no veo la realidad virtual sustituyendo el ir al campo, por ejemplo, a ver a mi equipo. No, lo yo veo. creo que tampoco, porque a la gente le gusta socializar, le gusta estar Exacto. con sus amigos y salirse un poco de la vida cotidiana y decir, Claro. bueno, pues voy, me relajo, no pienso en nada. Y claro, con las gafas de realidad virtual lo consigues, pero no tanto, porque Claro. no tienes esa parte sociable de estar con la Exacto. persona hablando, los chillos del partido que también te añaden adrenalina extra y Totalmente. que Que es te la hace una parte que se emoción vive. diferente. Exacto, sí. Claro, desde las gafas pues estás bien, Claro. está muy chulo. La gente que te mire desde fuera quizá cuando ves un globo pensará qué está haciendo este hombre, pero, Ya. pero claro, no sustituye para mí tampoco. Que sí que es verdad que a lo mejor los deportes quizá más en los que puede llegar a ser más útil la realidad virtual, por lo que he visto sí que pueden ser los deportes individuales, así como el tenis, el boxeo, porque al final sí que es verdad que un tema bastante importante en la realidad virtual es el tema del coste, porque al final es inversión y no es barato, pero el poder hacer, por ejemplo, una clase de boxeo desde tu casa, pues te ahorras ese dinero a lo mejor de las clases particulares del boxeo, que como repito, no son sustitutivo, porque al final el ir ahí, tener el profesor, pero sí que se puede llegar a adaptar o incluso a combinar
las clases en boxeo o una clase particular de tenis con a lo mejor luego entrenar desde casa con las gafas o con una realidad virtual. Oye, de hecho he jugado a pádel en realidad virtual, en una aplicación que se llama Padel VR. ¿Y qué tal es? Está guay, está muy guapo, sí que Sí, es verdad ¿no? que el tacto es muy diferente, es Claro. decir, cuando sale la bola notas que no es tan igual y te tienes que Ya, ir adaptando un poco, pero está muy chulo. Sí, puedo meter algún clip ahora aquí en para que medio se del vea, vídeo ¿no? para que se vea. Así que los que estén en Spotify no lo verán, pero bueno, Bueno, en YouTube sí. en YouTube si queréis os podéis ir, bueno, lo podéis ver también en Spotify, lo que pasa es que tendrán que salir y ver el vídeo. Exacto, sí. Pero no. A mí me parece muy chulo, de hecho es divertido, lo que pasa es que, por ejemplo, en este no tenía función aún de jugar con gente, que eso ya sería espectacular. Claro, o sea, es que sí que es verdad que se está mejorando mucho, pero a día de hoy tiene algunas dificultades técnicas que, lógicamente, pues con el tiempo, a lo mejor de aquí 5 o 10 años, vemos la realidad virtual como algo mucho mejor de lo que hay ahora mismo. Sí. Que también da un poco de respeto, es decir, ostras, a lo mejor dentro de 10 años se pierde la socialización que tenemos por a lo mejor cuando quedamos para jugar un partido de pádel, cuando quedamos para ir al cine, cuando quedamos para ir a cenar. Es que, claro, la realidad virtual se puede adaptar a tantos aspectos que dices, ostras, el factor socialización no se puede perder. No, para mí me gusta un poco porque además es eso de acabamos el pádel y muchas veces lo que hacemos es nos vamos a tomar algo después Exacto. y quien pierde invita, entonces ya te da como Ese la pique. emoción de decir, bueno, pues vamos a intentar ganar. Claro, sí, sí, sí. Sí, No sé, para mí es la parte más divertida del deporte en ese momento. sí, 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 sí. Entonces, sí, yo no creo que vaya a sustituirlo. Y te quería sacar otro tema, que es porque antes has hablado de médicos y de la realidad virtual, y es cómo crees que puede afectar a la medicina también la realidad virtual. A ver, yo creo que, como dije también con la IA, yo creo que en buenas manos es una herramienta súper útil, porque al final, a través de la realidad virtual, tú puedes hacer ensayos o pruebas que se alejan de la realidad, pero así la gente que a lo mejor está aprendiendo puede ver lo que es a lo mejor, pues ponte una operación o en un quirófano. Puedes preparar ensayos a través de la realidad virtual y es una buena manera de ver cómo funciona a lo mejor un quirófano desde dentro sin que eso afecte a la realidad. Exacto, O sea, sí. creo que en el tema de sanidad, ostras, yo creo que tiene mucha importancia y puede llegar a ser mucho más importante de lo que es. Es que además lo guay de esto es que lo han llegado a hacer bastante bien y hay guantes. Bueno, al menos yo el que he usado de simulador de medicina, porque también he usado uno. ¿Sí? Está mal hecho ese porque es como más cutrillo de como el juego típico este de sacar los huesos de... Ya, de cuando eres pequeño. Sí, 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 ahora sí, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, entiendo que harán unos mejores y hay guantes que te simulan un poco el tacto Claro. de lo que estás tocando o, por ejemplo, la presión que sentirías en el momento de agarrar depende de qué objeto. Claro, esto también te intensifica mucho más la sensación Claro, de estar ahí. de la realidad. Y para eso, para cirugías, va perfecto. O incluso para conocer el órgano Claro. que estás tratando. Porque así también te evitarías pues, muchas donaciones de órganos, con lo Claro. cual esos órganos se podrían utilizar para gente que los necesita también. Ya. En general, yo creo que para la medicina va a ir Es superútil. espectacular. Sí, porque también ahora lo que has hablado del tema sensorial, mirando también a futuro, uno de a donde de los objetivos de la realidad virtual también es la multisensorialidad. El hecho de que al final ahora la característica principal es que es una experiencia inmersiva a nivel visual, pero en un futuro sí que creo que tiene el objetivo de que, aparte de que sea visual, que eso, pues que puedas notar el tacto, que puedas incluso oler, o sea, que dentro de ese ambiente que puedas llegar a oler incluso si se puede, que el sentido del sabor también lo notes, o sea, que es Sí, el algo sabor increíble. lo veo más complicado. Lo otro sí, además sé que por ejemplo también hay chalecos tácticos. Bueno, no sé si sería un chaleco táctico, como una camiseta. Sí. Por ejemplo, un disparo jugando a un Call of Duty, bueno, no existe Call of Duty de realidad virtual, pero el símil. Saldrá. Notas como el impacto. No sé cómo lo hacen, pero Ya. notas el impacto y puedes poner pues que sea más realista que menos y todo. Entonces sí, yo creo que va a aumentar mucho la sensorialidad. No sé si hasta el punto ¿Hasta de qué punto? sabor. El sabor no creo.
Ah, es que en un futuro... Y el yo olor me espero tampoco, cualquier porque el cosa. olor al final, es que claro, si tienes que simular el sabor y el olor, tienes que tener en el aparato pues varios sabores para poder mezclar o varios olores que No, mezclar. que... Bueno, o sea, es claro, estamos hablando de algo que a día de hoy no está, pero que en un futuro está planteado. Incluso también el hecho o sea, aparte de todo lo que son de los sentidos a nivel de gestos, que las gafas o cualquier realidad virtual te pueda captar esos gestos y que puedes hacer en función a los gestos que haces pues con los ojos, a los gestos que haces con la boca, hacia dónde miran tus ojos, que los capte para que la realidad virtual sea lo más real posible. Sí, 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 no, eso sí que Por saldrá. eso. No sé si es que diría que quizá ya está, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero vamos, que Puede eso, ser. si no está, estará dentro de Estará, eso, poco. eso seguro. Y muy dentro de poco. Pero bueno, que es que estamos viendo también las compañías que lo están intentando integrar más. ¿Mm? Porque Meta lo quería integrar también las gafas Ray-Ban. Sí. Con lo cual también ahí va a haber... Bueno, no lo quería, lo integró en las gafas Ray-Ban, pero quiere optimizar más y hacerlo como más útil. Porque al final, a día de hoy, lo que tienen las gafas Ray-Ban es que tú puedes grabar Desde la desde las misma gafa, sí. gafas y interactuar, bueno, y coger llamadas, mensajes Sí, de voz y todo, exacto. pero no puedes hacer gran cosa. Y ahora creo que van a sacar unos que van a haber creo, unos 500 euros, ¿Mm? pero van a poder tener más funciones, no sé. Tengo curiosidad, la verdad, de cómo será. Claro, no sé, es que se avanza. A mí ya, de hecho, las gafas cuando... Que es que las gafas, las Ray-Ban tampoco tienen mucho tiempo. Ya fue una noticia bastante grande el hecho que tuvieras la cámara, pudieras... Es que al final es como si llevaras una cámara encima y solo por llevar las gafas. O sea, que es algo Sí. también... Y además, para la gente que le dé miedo eso, las gafas llevan una luz roja que cuando tú estás grabando se activa. Sí, Para que no, eso se nota. para que no te estén grabando sin que lo Exacto. sepas, porque si no Sí, sí, sería un sí. poco también Un poco peligroso. raro, sí, exacto. Bueno, peligroso de que coger y empezar a grabar porque sí. Ya, claro, sí, sí. Porque luego también, hablando de realidad virtual, no sé cómo ves el tema del metaverso. Sí que es algo que va un poco de la mano, pero no sé si piensas que a raíz de la realidad virtual, el metaverso es como que se ha quedado de un lado o van un poco en línea. Yo, como friki que soy, yo creo que van en línea, van en uno ligado del otro. Mm. La verdad es que se va a desarrollar, lo que creo es que el metaverso, hasta que no se desarrolle la realidad virtual por completo, no va a tener la suficiente potencia como para ser un mercado tan atractivo. Ya. Porque al final, para tú aislarte en un mundo diferente, necesitas Mm. tener la realidad virtual y poder crear videojuegos en los que tú puedas interactuar de forma activa y de una forma bastante constante Mm. en el mundo que estás creando. Entonces, si no tienes desarrollado la realidad virtual para poder jugar, es No puedes llegar imposible. a tener un metaverso completo. Exacto. Ya. Pero bueno, se vio en la película Ready Player One. Mm. Hay un metaverso que es espectacular. No creo que lleguemos a ese punto porque es que ahí puedes entrar a varios mundos, puedes hacer carreras, hay de todo. Y a ver, tampoco quiero llegar a ese punto, porque en ese punto llegaron al punto que decíamos antes al inicio, de que la parte social se elimina. También será porque había un premio muy suculento por pasarte X niveles del juego. Entonces la gente dejó de socializar y dijo, me Claro, voy a se poder centró en jugar. eso. Pero sí, yo creo que se tiene que desenvolupar más la realidad virtual y después ya el metaverso. Que son, a mi gusto, son unas buenas alternativas de negocio, ambas. Y que el metaverso, pues yo creo que está por explotar. Ya explotó en su época con las criptomonedas, pero yo creo que puede dar mucho más juego de aquí a futuro. Sí que, o sea, a mí el metaverso sí que es verdad que me da un poco más de respeto, porque al final sí que es un aislamiento completo. Al final estás como yendo bueno, estás en otra dimensión, que sí es verdad que hay más gente, pero da un poquito más de respeto hacia dónde puede llegar, porque al final es lo que dije, o sea, en buenas manos puede tener si eres responsable, puede tener un buen uso, pero también tiene su parte peligrosa. Bueno, puede generar que mucha gente se aísle, porque Exacto. la realidad no les gusta, entonces digan, me voy a aislar en el metaverso y ahí generen pues sus vínculos sociales. Lo que pasa es que también puede generar que esas personas pues no tengan mucha vida más allá de eso, Exacto. pero eso sería llevado a un extremo de que pase eso. Sí que es una alternativa que podría darse.
Porque ahora hablando, o sea, habiendo hablado también un poco de realidad virtual y metaverso, que bueno, van de la mano como has podido comentar, ¿qué ventajas y qué contras le puedes llegar a ver a estas dos herramientas? Hombre, ventajas. La verdad, que ventaja como tal, pocas. Lo que pasa es que para un friki gamer Mm, y así, es espectacular porque tienes un mundo que puede seguir creciendo y que si dejas que la gente vaya desarrollando por su cuenta, pues podría ser una completa locura mm, y ser espectacular. mm. Pero así como qué ventajas te puede aportar en tu día a día, no veo ninguna. Aparte de diversión, ninguna. Yo sí que veo, porque como hemos comentado, yo creo que para un médico puede llegar a ser una herramienta totalmente... Es una herramienta... Pero eso no sería el metaverso, eso sería un juego especializado Bueno, en sí, cirugía. realidad virtual. Sí, Sí, con eso sí que hablo. O sea, yo creo que la realidad virtual sí que tiene muchas ventajas, porque al final es una experiencia inmersiva en la que puedes practicar casos reales en un futuro. O sea, puede llegar a ser muy útil, pero como también has comentado, un contra también, yo creo, de ambas, aquí sí que del metaverso y de la realidad virtual, es que puedes crear una sociedad que se aísle totalmente a nivel social. sí, podrías Y eso es generar. muy peligroso. Pues sí que es verdad que con la evolución de la tecnología estamos retrocediendo un poco, porque si te fijas en épocas anteriores a la nuestra, que no había tanta tecnología, bueno, incluso nosotros, yo recuerdo que de pequeño, cuando no había Plays o cuando no estaba tan desarrollado, bajabas al parque, a la plaza, a jugar a fútbol con los amigos, los ibas a picar al timbre, los llamabas al teléfono fijo y ahora es todo digitalizado y al final la realidad virtual es un poco como que te puede aislar a nivel social y es un poco peligroso. Sí, por esa parte es peligroso, porque sí que la parte social hace mucho, tanto para desarrollo, es decir, si tú te socializas, también fomentas que el cerebro vaya trabajando y que Claro, sea más creativo y todo. En cambio, si estás en un videojuego en el que ya te van pautando las cosas, la creatividad se puede ver alterado. alterada por ello. Sí. A mí, claro, como para jugar un rato y utilizarlo un rato me gusta, me parece espectacular, Mm, porque te puedes aislar en un momento y dices, claro. vale, un momento de relax, Mm, pero sí que es verdad que a nivel de utilizarlo diariamente no lo recomendaría y no lo usaría. ya. Pero bueno, es que, claro, va a traer también muchas cosas buenas, lo que decíamos antes de la medicina, pero es que no solo eso, también de la medicina ya se está utilizando, Mm, hay una parte que sí que se está utilizando para el Alzheimer, mm, porque sí que se ha demostrado que tiene un mayor desarrollo cognitivo. mm, Ay, perdón. No, la utilización de la realidad virtual en personas que tienen Alzheimer hace que puedan desarrollar su desarrollo cognitivo y que se vea menguado la pérdida de memoria. mm. No sé si lo he dicho bien, seguramente si hay algún Algo. médico lo habéis dicho mal, pero Bueno, bueno, pero que nos lo pongan, exacto, sí, que sí, sí. nos lo pongan en Que nos comentarios y ya corrijan, está. exacto. Entonces, lo habré dicho mal seguro, Vale. 100%. Pero bueno, si me habéis entendido, seguimos. No, pero. Claro, puede aumentar que tu bueno, puede hacer que tu desarrollo cognitivo que está menguando Mm, deje de menguar tan rápido. ya, venga. Entonces, la pérdida de memoria es inferior, con lo cual puede ser un gran alivio para muchas familias, también depende cómo. Claro, y a lo mejor también incluso en prevención de estos síntomas, a lo mejor si tú estás viendo en este caso el Alzheimer, Hmm. que tu padre, tu abuelo, le empiezas a ver ciertos signos, yo creo que la realidad virtual puede ser una herramienta para ya no cogerlo en una etapa tan avanzada, sino al principio, incluso para mirar que no sé si es posible cortarlo de raíz, pero para incluso ralentizar, como tú dices, los síntomas de Alzheimer. Sí, ralentizar yo creo que sería lo mejor, porque es básicamente, claro, con eso lo que puedes hacer es que interactúe, que el cerebro esté constante, como mirando fotos Claro. constantemente, y recordando cosas. Lo que te decía, por ejemplo, antes al inicio de la realidad virtual, Mm, de la función esta de live de fotos de Apple, vale. que te hace estar como si estuvieras en la foto. Mm, Claro, yo creo que es una persona que tenga Alzheimer, que al final lo que te recomiendan es mirar fotografías, claro. recordar, Exacto. llevarlo a sitios del pasado y todo esto, le puede venir muy Le bien, puede ayudar. Sí. porque es como que literalmente estás en ese sitio.
Es que yo te prometo que flipé. Dije, no entiendo cómo lo han hecho, Fue increíble, ¿no? pero lo hacen espectacular. Entonces, sí que creo que para eso sería una muy buena alternativa. Es que yo creo que incluso en el sector empresarial sí que aquí quizá puede estar un poco más dejado de lado, pero también incluso podría llegar a ayudar, porque al final cuando estás en contacto con empresas de fuera, yo creo que también puede ayudar a todo el tema de comunicación de una empresa con otra, incluso a agilizar ciertos procesos de operaciones. Yo creo que también podría llegar. A nivel empresarial, yo creo que también podría ser. Creo que no está tan desarrollado porque tampoco al final es tiempo y precisamente lo que menos tienen las empresas es tiempo. Yo creo que se podría llegar a desarrollar bastante. Sí, yo creo también. Sobre todo pues para charlas a nivel de toda la sociedad, que lo puedes hacer. Bueno, claro, es que sería un despilfarro de dinero tener unas gafas para Bueno, cada claro, uno, pero es inversión. sí, pero yo decía más desde el punto de vista de, vale, te las pones y así seguro que no estás con el portátil haciendo otra Ya. cosa mientras, Ya, mientras es más estamos real. hablando. Es más real. Y es más, es como que estás ahí sí o sí, no Ya. puedes desconectar, que me parece perfecto porque al final es para lo que sirve la reunión. Pero claro, yo veo para esas reuniones de... Con socios, quizá. bueno, no, es que claro, lo veo más como para un evento o cosas de este estilo. Bueno, sí, sí, incluso para todas las charlas motivacionales que hay, porque para tema de optimizar tiempo, yo creo que es una buena herramienta y todas las charlas, porque yo creo que hay mucha gente que ve charlas o presenciales o a través de redes sociales. Yo creo que la realidad virtual puede ser una buena función para decir, pues mira, parece que esté ahí, incluso poder, una forma también de que sea más, de que puedas interactuar más Sí, pues, como tú dices, a lo mejor en eventos, charlas motivacionales, cualquier discurso. sí, el recap anual de la empresa, cosas de Exacto. este estilo. Sí, 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 sí. Que al final, si lo haces de esa forma, sí que yo creo que atraes a más público, bueno, a más público y lo puedes retener mejor. Claro, Pero al final, la retención es uno de los puntos más importantes exacto. para que se quede todo el discurso que se está llevando a cabo. No sé, yo creo que sí Puede llegar a que puede desarrollarse, llegar a ¿no? desarrollarse y en general yo veo como una buena alternativa de Claro. inversión también a la hora de decir, vale, pues a futuro esto va a crecer. Mm. La cosa, claro, ¿en qué puedo invertir? Pues Claro. sería más complejo. Claramente esto no es un consejo de inversión, No, no, no. eso es No, lo primero. no somos Pero, inversores nosotros como para... pero claro, es que aquí a mí se me viene a la cabeza dos ramas, o en las empresas que lo están desarrollando, que al final diría que las más importantes a día de hoy son Apple y Meta, o en productos que necesiten. Claramente uno de los que necesitan es Nvidia, pero Nvidia ya ha subido mucho, así que tampoco Ya. no es... Es decir, Ya. sigue siendo buena, pero que tampoco no es alternativa de inversión. Nada de lo que he dicho aquí es alternativa de inversión. No, exacto, es opinión. Sí. Entonces, alternativa, recomendación quería decir, no era la alternativa. Entonces, claro, o inviertes en productos que van a utilizar las gafas o inviertes en empresas que están desarrollando las gafas. Ahí son los principales Las dos puntos. ramas. Sí. O en el metaverso, si confías mucho en él y crees que se va a acabar desarrollando, también es otra opción. Sí, yo creo que al final también la realidad virtual tiene un futuro más cercano, quizá, y el metaverso es algo como más a Sí, desarrollar. sí, sí. Que es lo que tú has dicho también. Yo creo que hasta que no esté la realidad virtual totalmente desarrollada, no se podrá dar la importancia que se debe al metaverso. Exacto. Más Es que como un impasse para poder llegar al metaverso, a un metaverso completo. sí, sí, sí. De hecho, bueno, es que vimos el boom, pero cuando vimos el boom de las criptos era como, Ya. vale, ok, tenemos el metaverso, pero sí, ¿puedo sí. entrar yo al videojuego? Si no puedo entrar al videojuego, Ya. no me interesa. Ya. Es decir, si yo puedo entrar, interactuar y jugar y y otra cosa, es fácil la accesibilidad para las personas, es decir, si las gafas de realidad virtual son accesibles, si no, cuánta gente las tiene, las usa la gente, porque todo eso son factores de decir, vale, entonces el público al que puede llegar, Claro. el público objetivo, Claro. es mayor. En cambio, si
tu público objetivo es inferior, pues claro, primero que no vas a llegar al 100% del público objetivo, porque eso es imposible. Pero si tienes más, pues mira, al menos más millones, y en lo que es sector gaming, al final es lo que te importa, porque la gente se va a jugar a muchos juegos. Entonces necesitas que tu juego tenga mucha gente y mucha afluencia, sobre todo si es online. A ver, también es verdad que, claro, al no estar completamente asentada la realidad virtual, te hace que el coste de tu inversión sea mayor y con lo cual el precio al final, el precio de venta final sea bastante elevado. Yo creo que en un futuro, cuando la realidad ya esté más desarrollada y haya tenido más cabida en el mercado, los costes bajarán y sí que será algo más asequible para la población, porque sí que es verdad que al final, ahora, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, las gafas de realidad virtual? Yo creo que me compré las mías, no me salieron mal, diría que 350, 400, no son las top, Claro. son las MetaQuest 2, que están muy bien, ahora están las 3, pero es que claro, las de Apple valen 3000, las probé y no pagaría los 3000, pero están muy bien. Y hay otras, pero vamos, que las que son top, que tal, 1000 y pico. Claro, y es que todo depende del uso que le des al final. Si a lo mejor tu trabajo se basa en eso, o tu hobby principal es eso, pues quizás sí que te merece la pena, pero incluso las de 350, no todo el mundo puede tener No, acceso. O sea, no, yo porque soy entiendo que un tampoco, friki, claro, y porque le pero das si no, uso. no. Bueno, ahora ya no mucho, y querría darle más uso del que le doy, pero sí, algo de uso le doy. Claro. Y es que aparte es eso, las de Apple si cuestan 3.000 4.000 euros, eso ya sí que se va de presupuesto de muchísima más gente. Bueno, y la limitación del espacio, ahora que decíamos lo del uso. Claro, yo Claro, no le doy tanto uso porque tengo el espacio limitado en casa, claro. entonces no tengo muchas zonas donde pueda Utilizarlas bien. moverme tan fácilmente. Claro. Pero claro, si por ejemplo, es que, claro, bueno, esto voy a lanzar una fricada, pero por ejemplo, hay animes en los que tú te pones las gafas y lo controlas con la mente. Ojalá lleguemos a Claro, ese es que punto. es una barbaridad. O sea, no, claro, yo no Si lo veo me ponen tampoco 3000 loco. euros, pero hace eso, No lo veo lo loco. pago. No lo No veo. hay No, tampoco lo veo loco. O sea, si hemos dicho que puede llegar a ser multisensorial, que lo puedes controlar con la mente, o incluso en un juego también, tampoco no lo veo nada loco. Claro, pero eso sí que haría que haya más gente que quizá diga, lo compro porque Ya. lo puedo usar dentro de casa. Porque es que si tu casa no tiene espacio suficiente para poder utilizarlo, Claro. ¿dónde lo usas? Claro. Y claro, necesitas un espacio amplio porque te tienes que mover. Sí. Y a ver, sí que es verdad que el movimiento lo haces con el joystick, pero claro, cuando mueves las manos, Necesitas un mínimo pues no espacio. sé, Sí. a una persona alta, a una persona más bajita quizá Claro. tiene menos espacio de esto, pero en general las casas tampoco no son extremadamente Sí, a no ser que grandes. tengas un espacio o jardín o algo, sí que es Sí, bastante más complicado. balcón no lo recomendaría. Por si No es acaso, recomendación por si hacerlo en un acaso, balcón. exacto, sí. Pero sí. Claro, yo creo que estos factores son fundamentales. Bueno, el de leer la mente no tanto, porque se puede desarrollar de otras formas también, pero que si existiera, yo creo que también mucha gente Llamaría más. le llamaría más la atención solo por el hecho de que te lo lea. No, habría gente también muy reacia, en verdad. Porque ya no A ver, saben lo que pienso como todo para el todo. rato. O sea, tendrá su Sí. gente que lo apoya y tendrá gente que no le haga gracia. Sí, Como todo. pero claro, sí que también es lo que decíamos, te llegaría a la gente esa que no tiene espacio en casa. Ya. Bueno, yo en verdad mucho tampoco tengo, porque no juego, pero A ver, pero yo creo que también es como cualquier avance tecnológico. O sea, al final, cualquier avance es bueno, pero siempre habrá gente que le guste más lo tradicional y que también hay que tener muy en cuenta el uso que le das, porque es lo que decíamos del aislamiento. O sea, habría que poner un poco también unas pautas de decir, pues, si lo utilizas más de... Es que al final también puede ser una adicción, porque también bueno, lo he visto y puede ser peligroso a nivel de que si tú lo estás utilizando cada día 3 4 horas, a lo mejor llega un punto que no lo necesitas 3 4 horas, sino que lo necesitas 6. Y si se va incrementando, puede llegar a ser una adicción y se debería tratar. claro, porque en un juego te lo pasas bien, entonces si puedo pasarlo bien mucho más tiempo, Es peligroso. pues mejor. Claro. Es Sí, como las drogas. Las drogas la gente las toma porque se lo pasa bien. Es que Entonces, es si una puedo adicción. seguir tomando, pues Claro. sigo tomando. Si lo utilizas bien y no excedes ni te vas a un extremo de tiempo, es súper útil.
Es Sí. súper útil. Sí, sí, no. Pues yo por mí no tengo nada más que decir. No, creo sé. que lo hemos hablado casi todo. Si quieren decir algo que lo Sí. digan en comentarios. A ver, y sobre bueno, todo que se también, suscriban también a aquellas personas que no lo están. importante. Y sobre todo también que nos comenten si han tenido alguna experiencia con la realidad virtual, alguna anécdota también que nos la podáis poner por comentarios y que la podamos saber también, porque al final tampoco nosotros no hemos tenido unas experiencias muy grandes, pero a lo mejor No. la gente sí nos lo puede comentar. Por eso sí, si habéis roto alguna tele, habéis hecho algo con la realidad Contarlo, virtual y contarlo. es gracioso, Exacto. contarlo, sobre todo si es gracioso. Sí, Lo sí, otro exacto. también, pero si es gracioso sobre todo. Exacto, Que no se exacto. os olvide. Exacto. Bueno, pues nada, nos vemos el siguiente domingo. No sé si sea con invitado o no, ya veréis. Sorpresa. Si os suscribís lo sabréis. Exacto. Sorpresa, sí, sí, sí. Bueno, hasta el próximo domingo. Hasta el domingo.